poco profundo porque vamos a ver cómo lo desarrollamos en media hora, porque media hora es mucho tiempo. Amén. O 25 o media hora, vamos a ver cómo desarrollamos este tema, porque vamos a estar hablando de personas espirituales que todos somos aquí. Amén. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Dice las Escrituras que tenemos que juzgar con justo juicio. Pero todo lo que saben de juicio y de juzgar, tienen que entender esta palabra que es juzgar. Dice formar una persona, juicio u opinión sobre una cosa o persona. En el caso de persona, los juzgados son los que se encargan de determinar o de emitir un juicio en base a una ley de lo que va a pasar con una persona, de acuerdo a la definición que tenemos. Amén. Pero también esto puede ser una opinión acerca de una persona o de una cosa. Amén. Dice que el espiritual juzga todas las cosas. En otras palabras, discierne, que es el sinónimo de juzgar, puede ser discierne o discernir. Amén, discernir. Entonces, el hombre espiritual puede discernir todas las cosas espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Porque ¿cómo nosotros podemos juzgar, por ejemplo, una deuda espiritualmente? O sea, cuando vemos a alguien endeudado, nunca pensamos que el Señor espiritualmente le quiere enseñar algo, sino que decimos, tuvo mal manejo de sus finanzas, por poner un ejemplo. ¿Cómo nosotros decimos que un hijo tuyo tiene comportamientos malos, vamos a decir, o no, inadecuados es la palabra, comportamientos inadecuados? Y tú dices, bueno, pero ¿en qué le ayuda eso en lo espiritual? Ese niño lo que está es mal criado, decimos en República Dominicana. O sea, lo están criando de forma inadecuada. Entonces, es cuando un hombre es espiritual, juzga todas las cosas espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que todo lo ve de manera espiritual. Por ejemplo, el hombre espiritual, si tú le das esta botella de agua, o este envase, posiblemente no ve un envase de agua, sino que ve un envase de refresco. Pero todo el que es natural ve un envase de agua, pero el espiritual ve un envase de refresco. ¿Por qué? Porque él juzga todas las cosas espiritual. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, le está hablando a personas que ya se habían convertido y bautizado y se habían arrepentido de sus pecados. Mi pregunta es, ¿cómo el apóstol le dice a estas personas estas cosas cuando ellos nacieron de nuevo, cuando ellos dieron el paso, se bautizaron, están caminando en la fe, son los primeros cristianos discipulados por ellos? No, ellos no fueron discipulados por mi pastor, ellos no fueron discipulados por tu pastor, ellos fueron discipulados por Pablo, por Pedro, por Juan, por Jacobo. Entonces estas personas estaban actuando de manera que no sabían juzgar las cosas espirituales. Cuando usted sigue leyendo más para abajo, Pablo le dice que ellos todavía son niños. En otras traducciones dice dice niños, no, dice otra palabra que se me fue ahora. Inexpertos, estaba cerca. Inexpertos en el mundo espiritual. Pero mi pregunta es, ¿por qué estas personas eran inexpertos y no sabían juzgar todas las cosas? Dice Pablo, porque ellos todavía tenían celos, contienda, ira y todas estas cosas. O sea, esto no se trata de quién nos doctrinó. Esto no se trata de quién nos enseñó.
Esto no se trata de quién nos impuso las manos. Esto no se trata de quién oró por nosotros. Esto se trata de que Cristo sea formado cada día en mi vida. Porque si alguien debía ser cristiano, fue aquel que fue discípulo de Pedro. Fue aquel que fue discípulo de Pablo. Fue aquel que fue discípulo de Juan, de Mateo. Discípulo de Jacobo. Estas personas deberían ser los mejores cristianos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo esta gente que fueron doctrinadas por Apolo eran carnales? Eran inexpertos en la fe. Son preguntas que tenemos que hacer. Pero esto también sucede hoy día. Hemos sido doctrinados, hemos sido bautizados, estamos en el camino, nos congregamos, pero no juzgamos todas las cosas de manera espiritual. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en el siglo XXI. Estamos mirando la pandemia de manera natural. ¿Qué es mirar la pandemia de manera natural? Es decir, todo lo que dicen las noticias. Es decir, todo lo que dicen los científicos. Es creer todo lo que ellos creen. Es verla como todo el mundo la ve. O sea, usted entra y usted va a ver pocas personas que ven la pandemia desde el punto espiritual. Me explico. La pandemia sí, hay que alejarse de la gente. Hay que ponerse mascarilla, si estamos aquí. Hay que tomar distancia en los bancos, en los lugares. No se puede abrazar. Todo el mundo tiene ese concepto de la pandemia, pero nadie ha dicho qué espiritual ha aportado esta situación para tener el nivel de discernimiento de decir, esta pandemia no es para que yo me aleje de la gente, no es para que yo me ponga mascarilla, no es para que yo deje de abrazarme, sino que hay una cápsula espiritual dentro de la pandemia que Dios quiere sacar algo especial de mí. O sea, Dios quiere que tú juzgues esta condición, por ponerla de ejemplo, como algo espiritual que Dios va a sacar de ti, va a sacar del mundo. El objetivo de Dios no es que nos alejemos en este momento. No es solamente que nos pongamos las mascarillas para cuidarnos, que debemos hacerlo. Debemos hacer todo eso, pero debemos tomar en cuenta que esto hay que juzgarlo de manera espiritual. ¿Qué me quiere Dios enseñar en el espíritu a través de esto? Hay situaciones que suceden en nuestras vidas que no la podemos discernir espiritualmente porque no tenemos la mente de Cristo. Dígale que está a su lado, yo tengo la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo ya no se gobierna él, sino que otro lo gobierna. Porque el gobernar viene por los pensamientos. Por ejemplo, un hombre en la historia del mundo gobernó el mundo con el verbo. Y mató millones de personas con el dialecto. Y la gente lo seguía por sus discursos, por su forma de manejar sus ideas. La gente sigue ideas. La gente sigue algo por sus ideas. Entonces, el problema de la pandemia es que las ideas que la pandemia está transmitiendo no son las del reino. No son las ideas de Cristo, sino que alguien planificó todo lo que quería que la gente hiciera y se comportara en medio de la pandemia. Los que se sentaron y dijeron, no, si hacemos esta pandemia, o el que se comió lo que se comió, entonces vino la pandemia. Los pensamientos son, tenemos que aislar la población. Y por medio de esto, los más ancianos mueren y esos fondos son mejores manejados.
Cuando alejamos las personas se vuelven más frías. Hay más divorcios. Hay más problemas, hay más caos. Y esa mentalidad no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enseñar en esta noche? Lo que yo quiero enseñar es que nosotros como entes espirituales tenemos que ver qué ha causado esto en nosotros. Todo lo natural afecta a lo espiritual. O es una repercusión, hace una repercusión en lo espiritual. Por ejemplo, cuando nos arrodillamos, lo hacemos de manera natural. Pero si tú inclinas tu corazón y te arrodillas, entonces sucede algo espiritual. Pero tú estás doblando tu rodilla en lo natural. Dios le exigía a muchos profetas que doblaran su rodilla y pusieran su cabeza en el piso. Esto era natural, pero en lo espiritual sucedía algo. Dios le dice a Moisés, levanta las manos y mientras tú la levantes el pueblo está ganando. Natural levantar las manos, yo la estoy levantando. Pero en lo espiritual estaba sucediendo algo. Todo lo natural que está sucediendo en la pandemia está afectando el mundo espiritual. Denle un aplauso al Señor que voy a beber un poco de agua. Es algo que nosotros tenemos que entender. Y Pablo le está diciendo esto. Pero mire que dice otro versículo. Dice Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad. Otra palabra, aparece otra vez juzgad aquí. Dicen juzgad si es justo delante de Dios, escuche bien, obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedecer a los hombres no es malo. Por ejemplo, hay un horario, hay una ley estipulada que dice que ya no nos podemos reunir. Y nosotros no lo vamos a hacer porque estamos respetando las leyes de la tierra porque Dios nos manda a respetarla. Pero miren lo que le dice Pedro y Juan a ellos. Diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban violando una ley de hombre para obedecer una ley de Dios. Entonces aquí es donde viene el problema. ¿Cuándo debemos obedecer la ley del hombre? Entonces no es que obedezcamos la ley de la tierra, es cuando debemos obedecerla. Porque si la ley dice que case hombre y mujer, usted la va a casar porque diga la ley. Entonces aquí viene el pensamiento del apóstol, escuche bien, aquí es donde viene el apóstol y le dice, ustedes tienen que juzgar todas las cosas de manera espiritual. Porque la ley no diga no tenemos que hacerlo. O sea, no tenemos que casar hombre con hombre, ni mujer con mujer, porque la ley lo dice. Porque si la Biblia dice que obedezcamos la ley, entonces con ese mismo versículo nos van a decir a nosotros que lo casemos, porque nuestra Biblia dice que obedezcamos la ley de la tierra. Entonces, esto no se trata solamente de obedecer, sino de juzgar, tener juicio. Cuando a alguien se le ve el juicio en acto mayor, usted sabe qué es lo que sucede con la gente, ¿verdad? Cuando se le ve el juicio, la gente se desnuda públicamente. Cuando se le ve el juicio, la gente come lo que encuentra en la calle. Cuando se le ve el juicio, cargan cosas que no deben cargar. No, pero esto está muy fuerte. Yo tengo que avanzar porque son y 21. Mira. Cuando a la gente se le va el juicio, carga lo que no debe cargar, come lo que no debe comer, viste lo que no debe vestir. Ya los espirituales saben por dónde que yo voy, hace rato. Entonces, la Biblia dice que tengamos
juicio y que tengamos los pensamientos de Cristo. Cuando ese juicio de Cristo se te va, tú comes lo que no tienes que comer, tú vistes lo que no tienes que vestir, tú haces lo que no tienes que hacer, recoges lo que no tienes que recoger, porque son el juicio de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia hoy? Que no la veo juzgando la pandemia. Tenemos que verla con la mentalidad de Cristo. Nosotros hoy hablamos de la Santa Inquisición muy alegres y levantamos el pecho y decimos, si no pudieron en la Santa Inquisición, hoy menos y a su nombre. Porque se escucha bonito. El asunto es que hoy no están usando espadas, no están usando cañones, están usando ideas. Ideas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos contrarrestando esas ideas. La estamos juzgando de manera espiritual. Por eso yo siempre dije, pero yo no entiendo si este asunto se transmite por la saliva, ¿por qué si estoy tapado no puedo abrazar? ¿O es que mis brazos tienen salivan, tienen glándulas, los brazos? Entonces después dicen, sí, se puede abrazar. Pero entonces ahora viene una cepa. Entonces ahora vacunaron a alguien que después que lo vacunaron le dio el COVID. Ay, no, ustedes no están aquí. Esto parece ser que pica y se extiende. Parece que perdieron el juicio esa gente. Pica y se extiende. Porque hay un plan detrás de ese asunto. Hay algo espiritual, hay un condimento espiritual. A través de eso hay muchas leyes que se van a modificar. Hay muchas cosas que van a venir. Había personas que decían, bueno, el 2020 fue malo, pero el 2021 es mi año. Y ahora con la nueva medida que entró, como que se le fue la fuerza. Entramos enero a recio. Oye, así que vamos a empezar enero. Miren cómo empieza enero. Pero si usted lo analiza, quieren que empecemos el año asustados, sin metas, sin planes, y empezarlo. ¿Por qué? Porque hay algo. Si la gente se paraliza por el miedo, no se hace efectivo. Pero si usted se fija, los que están paralizados es la gran masa, pero hay una masa inteligente que no se ha paralizado. Hay un grupo que no se ha paralizado y ese grupo sigue aumentando sus ganancias, porque ahora venden más de algunas cosas. Parece ser que se han puesto de acuerdo para que se venda muchas cosas. Porque a la clase media y baja es que más le afecta. Porque la media puede llegar a baja, la baja a más baja. Pero la de arriba no llega a baja, ni llega a media. No quiero meterme en la República Dominicana porque este video va a salir en todos los lados. Cuando quieran ver, saben dónde queda la calle mía. Miren. Miren lo que dice Hechos 4:20, ya estamos acabando. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La Santa Inquisición la hicieron personas que decían que creían en Cristo. Y esto no solamente fue de carácter espiritual, sino también político. Ahora sí está serio. No era nada más espiritual, sino que también era político. Y estaba con la ley del hombre.
lo apoyaba la ley, la Santa Inquisición. Hoy lo vemos como barbarie, pero en ese momento era lo correcto. Lo que la gente considera correcto muchas veces no es la verdad de Dios. Y lo correcto era matar a toda aquella persona que se consideraba cristiano y no pertenecía a tal grupo. Y eso estaba bien. Ahora, lo que juzgaron con el juicio y la mentalidad de Cristo, prefirieron morir. Yo me pregunto, pero si hoy no podemos discernir entre una pandemia, si se arma una persecución, a correr los Lakers. Pero si en una pandemia no sabemos juzgar, ¿por qué Dios lo permite? ¿Para qué? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Qué quiere traer Dios? Usted no sabe si viene un avivamiento después de esto. La Biblia habla de que habrá un tiempo de bonanza y que habrá un tiempo de vaca flaca y un tiempo de vaca gorda. Usted no sabe si estamos en ese tiempo de donde todo va a ir mal y después viene el tiempo de bonanza y hay más cosas que vienen por ahí. Pero nadie está pensando eso. La gente está enfocado en que llegue la bendita vacuna. Nadie está pensando en qué tiempo de la historia cristiana estamos, sino cuándo viene la vacuna. Porque el sistema lo que quiere es que tú pienses en vacuna y no en venida. El sistema lo que quiere es que tú pienses en lo que está sucediendo y que te envuelvas en eso y no que pienses en lo espiritual de Dios. Esto está acelerando la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. El mismo que se fue, así mismo volverá. A mí no se me olvida eso. Y el día que vaya a morir Juan del Mateo, murió. ¿Qué ciencia? El día que yo vaya a morir, muero. Es una ciencia que estoy desatando. Entonces, no debemos temer a nada. Amén. Tengo 4 minutos, porque me entregaron a las 8 y pico. Tengo 4 minutos. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero no está hablando del Señor. En su casa lee el texto. Léala ya para que lo entienda. 2, 15 y 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 2. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted sigue leyendo para abajo, dice que el Espíritu de Dios escudriña lo de Dios y que nos lo transmite a nosotros. Entonces está diciendo que la gente no puede entender a Dios porque no tiene el Espíritu de Dios que le transmite la mentalidad de Jesucristo. Por eso nadie comprende la pandemia, porque si no tienes el Espíritu Santo de Dios y la mente de Cristo, entonces no vas a entender lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, ¿por qué Dios me trae esto? Dios me trae esto porque hasta yo temblé. Un tipo que no tiembla. Un tipo que no tiembla. Que no se asusta. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Entonces, vino el versículo y me dijo: piensa con los pensamientos de Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. No al madero, a la cruz. El pastor te puede explicar eso más adelante de la cruz y esa cosa que es muy profundo, pero eso le toca al pastor. Sí, hay cosas que le tocan a él. Entonces, a los pies de la cruz de Cristo está diciendo
que crucificamos nuestros pensamientos en la cruz y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi pregunta es, ¿cuándo usted ve a Cristo temblando porque lo iban a matar? Mira, le voy a decir un poco más fuerte esto. Cuando Cristo vino, la esclavitud estaba vigente y Cristo le habló. Sí. Está bien. A Cristo no le importó la esclavitud, porque Él habló de cosas espirituales. Y las cosas espirituales iban a liberar a la gente de la esclavitud. No habló de la esclavitud, sino de lo espiritual que libera la esclavitud. Yo quiero hablarle a una iglesia en esta noche que entienda que lo espiritual te hará vivir en medio de una pandemia y que tú no la sientas. Que a ti no te afecte en lo espiritual. No estoy hablando de que no te va a faltar comida, que Dios te va a dar un negocio en pandemia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo en tu vida espiritual. Ahora en la pandemia vas a crecer más en Cristo. Vas a conocerlo más. Vas a entenderlo. Vas a pensar con la mente de Cristo. Son y 33, me falta uno. ¿Quién es que me está llevando los minutos? Ok. Al y 34 acabamos, porque tengo media hora. Miren, nosotros tenemos que entender como iglesia que el que tiene la mente de Cristo, no le importa lo que pasa aquí. Porque en el cielo no hay carencia de nada. En el cielo no existe el miedo. En el cielo no existe el odio, por eso es que el odio es pecado. En el cielo no existen los celos, por eso el celo es pecado. En los cielos no existe el suicidio, por eso el suicidio es pecado. Entonces, todo lo que no está en el cielo, que está aquí en la tierra, es el problema. Pero nosotros que vivimos en un reino que es con el cielo, no nos afecta lo de la tierra. Se lo voy a poner en otra palabra. Al pez no le afecta el agua. Nosotros tenemos que entender que nada nos va a detener. Pero no es que yo lo estoy diciendo, es que su palabra lo establece. Cristo no se detuvo nunca. Cuando a Cristo le decían que lo iban a matar, ellos pensaban que lo torturaban y no sabían que lo estaban acercando a su propósito. Así que si quieren matarme para acercarme a mi propósito, pueden empezar a hacerlo. Porque lo más importante en la tierra es que cumplamos el propósito de Dios. Y en eso tenemos que enfocarnos. 2021, el propósito de Dios crecerá. No importa lo que pase en la tierra. Denle un aplauso a Dios. Amén.